Muy bien, pues vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con una oración inicial. Vamos a pedir hoy especialmente por nuestra patria, por todo lo que está sucediendo, para que nos ayude a saber en medio de esta pandemia y estas crisis que vivimos, cómo actuar de la mejor manera. También vamos a pedir hoy especialmente porque hoy se realiza la votación del dictamen con respecto al tema de la legalización del aborto. Entonces vamos a pedir que el Espíritu Santo ilumine a las personas que tienen que tomar la decisión. Y pues nos encomendamos todos con nuestras necesidades, con todo lo que tenemos que ocupa nuestro corazón, nuestros pendientes y preocupaciones. Los ponemos en el corazón de Jesús y le pedimos que nos ayude a cargar todas estas cosas que puedan estar en nuestro corazón. Pedimos al Espíritu Santo especialmente que nos ayude a prepararnos para Pentecostés. Vamos a empezar con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido el corazón de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad y según tu mismo Espíritu gozar para siempre de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigo San Juan Amén. Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Ruega Padre, por nosotros. del Espíritu Santo. Amén. Ahí se me cayeron mis hojas. Muy bien. Pues vamos a continuar con el tema de amor y responsabilidad. Ya en sus últimos capítulos ya estamos cerrando con amor y responsabilidad. Digo, la verdad es que amor y responsabilidad es un tema muy amplio, todavía tiene mucho de dónde se podría como platicar, pero creo que hemos hecho un buen recorrido con respecto a lo que es las aportaciones de amor y responsabilidad. O sea, amor y responsabilidad tiene la intención de establecer ciertas bases del personalismo para entender los temas de amor y sexualidad, muy enfocado a los temas sobre matrimonio, enfocado a la comprensión de la relación, de ciertos dilemas éticos, de lo que se relaciona con el amor, la sexualidad, la subjetividad, la procreación. ¿Por qué? Porque tiene esta intención también de ser como dar orientaciones, de ser como un tratado que da orientaciones sobre el tema de la moral sexual. O sea, él trata de integrar este principio del amor y aplicarlo a estos dilemas, o sea, estas discusiones que se han venido dando en las últimas décadas con respecto al tema de la sexualidad, del amor, del matrimonio, de la procreación. Y entonces estos dilemas, que eran los dilemas que comenzaban en la época de Juan Pablo II, como el tema de la anticoncepción o el tema de lo que es el matrimonio, son los dilemas que ahora nosotros también seguimos viviendo. O sea, nosotros seguimos en esta discusión. ¿Por qué? Porque no es solamente una discusión de sí usar anticonceptivos o no usar anticonceptivos. O sea, lo que Juan Pablo II nos quiere decir es que en el fondo lo que tenemos que ir avanzando es en la comprensión del ser humano, de quién es el ser humano, de cómo es su cuerpo, de cómo es su llamado al amor. Y en la medida que vamos creciendo en esto, es entonces como podemos avanzar en la comprensión de estos dilemas a los que las parejas, los matrimonios, las personas de esta época, de nuestra época, se van enfrentando. Por eso no se trata, o sea, yo creo que a veces, permítanme un momentito, yo creo que a veces ya nos han vendido bueno, no vendido, sino nos han presentado la historia de la iglesia o las enseñanzas de la iglesia como una serie de prohibiciones. O sea, que lo que dice la iglesia es no hagas esto, no hagas esto, esto está prohibido, esto está permitido, eso, bla, bla. Pero en realidad no es así. O sea, lo que Juan Pablo II nos va mostrando es que la iglesia tiene unas enseñanzas, la iglesia tiene unas enseñanzas morales que tienen que ver con su visión de la persona. Entonces, en realidad, cuando decimos que la enseñanza de la iglesia es
que prohíbe los anticonceptivos, en realidad no es, o sea, no estamos siendo exactos, porque en realidad eso nada más es la consecuencia de una enseñanza previa. O sea, lo que dice la Iglesia es la dignidad del cuerpo, el cuidado del amor, la, la naturaleza del amor libre, total, fiel y fecundo. Eso es lo que dice la Iglesia. Derivado de eso que dice la Iglesia, es entonces que se desprenden una serie de enseñanzas y de recomendaciones que la Iglesia va revisando. Entonces, por eso es que es como Juan Pablo II nos invita a ir a lo profundo de las enseñanzas de la Iglesia para incorporar en nosotros el discernimiento en los temas de amor y sexualidad. Porque no se trata, o sea, lo que Juan Pablo II no quería y no quiere la Iglesia es un montón de personas que solo estén obedeciendo por obedecer las reglas. Porque dice, eso no es la verdadera libertad, sino es incorporar estos principios del amor tanto que podamos discernir y acompañar a otros a discernir en lo que es el verdadero amor, en lo que es el amor humano en su plenitud, a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, este discernimiento, o sea, imagínense que en la educación en la fe que recibiéramos los católicos, de verdad nos enseñaran a discernir con respecto a la lógica del amor. Que nos enseñaran esto que hemos visto de la teología del cuerpo, que nos lo enseñaran en las escuelas, en las preparaciones sacramentales, o sea, en diferentes ámbitos nos enseñaran los principios de la teología del cuerpo y que los tuviéramos tan incorporados que, o sea, de verdad pudiéramos discernir con esos principios. Que cada vez que un joven, o un adolescente, no sé, dijera, oye, debo hacer esto, dijera, a ver, pero ¿qué es el verdadero amor? ¿Qué es lo que de verdad estoy deseando? ¿Qué es lo que va a dignificar mi cuerpo? ¿Qué es lo que en verdad anhelo? O sea, que esos fueran los criterios. Pues obviamente que tendríamos mucho muchas mejores familias, y digo, no porque estemos condenando a las familias que hay ahora, sino asumiendo la realidad de que muchos de los problemas que vivimos no es un tema necesariamente de maldad de las personas, sino de que no conocen los principios, no conocemos los principios de nuestra fe, no conocemos los fundamentos humanos de nuestra fe. Y como si lo que nos dice Juan Pablo II se ha distorsionado tanto este tema de del rechazo al cuerpo, de rechazo al humano, pues menos nos lo enseñan, ¿no? O sea, a veces aprendemos cosas para discernir espiritualmente, pero no en lo humano, no aplicado a las realidades humanas o no comprendiendo la naturaleza humana. Entonces, amor y responsabilidad busca acercarse a eso, busca discernir cuáles son los principios profundos que nos pueden ayudar a discernir según el amor en diferentes circunstancias, específicamente aplicado para los matrimonios, pero en diferentes circunstancias, como principios que incorporamos. O sea, es como si Juan Pablo II nos propusiera que fuéramos aprendiendo a pasar todo bajo el filtro del amor. A ver, ¿el amor es libre, total, fiel y fecundo? ¿Esto que estoy haciendo es libre, total, fiel y fecundo? ¿O aporta a eso? El amor tiene una cara subjetiva y objetiva. ¿Por qué me estoy guiando? ¿Por la cara subjetiva o por la cara objetiva? ¿Qué es lo que estoy cuidando? ¿La cara objetiva o la cara subjetiva? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy descuidando en mi relación con las personas o con el cónyuge o así? O sea, que esos fueran los criterios. Que dijeran, a ver, me estoy guiando siento una atracción, siento un deseo o siento ya una orientación de mi voluntad para hacer algo. ¿Dónde está mi lucha? Y así con esos criterios y con otros más, o sea, de discernimiento, que vayamos aprendiendo a discernir. Entonces, ahora el tema pasado, a ver, espérenme tantito, déjenme acomodar nada más la luz. Creo que quedó igual. Bueno, que la ventana está de este lado, entonces me da así toda la luz. Pero bueno, entonces, la vez pasada habíamos estado hablando
de lo que es el matrimonio, que dice Juan Pablo II, el matrimonio como institución tiene tres justificaciones. Primero, ante la sociedad, o sea, reconocemos su importancia y su valor, que no es nada más un mero contrato, un acuerdo, sino es algo que se justifica ante la sociedad en el sentido de que tiene un valor importante y que entonces merece su reconocimiento por las cuestiones que aporta para el desarrollo, para la crianza de los ciudadanos, de los hijos. Y en ese sentido es el reconocimiento que dice Juan Pablo II se le tiene que dar como institución a partir de sus características, que es este tema de la indisolubilidad, de la monogamia. También, o sea, nos dice, el matrimonio se justifica o tiene su fundamento ante los propios cónyuges, porque dice, en la naturaleza humana para las personas humanas es importante que quede el compromiso asentado, o sea, no nos da igual, ¿no? Y entonces les platicaba de estos estudios que dice que las personas casadas en comparación en el mismo número de años con las personas que viven en unión libre, las personas casadas adquieren más bienes duraderos. ¿Por qué? Porque psicológicamente se perciben con mayor seguridad, se perciben en un vínculo seguro que les permite tomar riesgos, como tomar un crédito, cambiar de trabajo, emprender un negocio. Entonces, estos simples hechos que nos van mostrando cómo funciona la mente, o sea, Juan Pablo II es lo que nos dice, en la mente de los cónyuges no da igual hacer un compromiso ante Dios que no hacerlo. No da igual hacer un compromiso donde le digas a toda la sociedad, oigan, yo de verdad amo tanto a esta persona que me comprometo ante todos de que voy a amarla y voy a hacer todos mis esfuerzos para amarla. Dice, no da lo mismo que no hacer ese compromiso. Y también dice, es la justificación ante el Creador, ¿no? O sea, dice, somos criaturas de Dios, Dios nos creó para el amor y entonces dice, es también ante Dios decirle, Dios, estamos aquí, tú ayúdanos a realizar este proyecto de vida, tú ayúdanos a realizarlo, danos tu bendición, o sea, tu, tu bien decir, no solamente la cuestión del permiso, sino como tu apoyo en todos los sentidos. O sea, es acompáñanos en este proyecto. Y entonces ahora, continuando con eso, el tema de, con respecto al matrimonio, Juan Pablo II continúa hablando con respecto al tema de la procreación, la paternidad y la maternidad. Y en este tema de la procreación, la maternidad y la paternidad, o sea, es uno de los temas que más polémica causan con respecto a las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque toca el tema de los anticonceptivos, toca el tema del vínculo de la sexualidad con la procreación y das como ciertas orientaciones morales que ciertamente no, o sea, muchas veces no son entendidas. Entonces, en este tema de la procreación, déjenle, voy a poner compartir pantalla. Déjenme ponerles aquí la presentación. Entonces, bueno, ya sabemos que, o sea, este tema de la procreación, la maternidad y la paternidad es ahora de los más polémicos. O sea, los cónyuges están obligados a ser papá o mamá. Eh, Perdón, es que me están entrando unas notificaciones aquí y entonces para que no distraigan. Perdón, perdón. Perdón, perdón tantas interrupciones. Hagan de cuenta que estamos en el salón de clase y ahorita llega alguien a interrumpir. Perdón. Entonces, ahora, perdón, retomando. En este tema de la procreación, maternidad y paternidad, o sea, es uno de los temas que es muy polémico porque hay muchas dudas y muchas preguntas. Y como les digo, como les he platicado, como a veces lo que hemos oído son nada más las disposiciones respecto a los actos, pero no los fundamentos, pues es normal que en esta sociedad nos cueste trabajo entenderlo. Y además dice Juan Pablo II y muchos otros autores que a partir de la revolución sexual hemos vivido, le llaman una cultura anticonceptiva. ¿Y a qué se refiere una cultura anticonceptiva? Dice, es una cultura
que ha creado o que ha promocionado mucho este temor a la propia capacidad de dar vida. O sea, dice que muchas personas tienen, o sea, es como si nos hubieran educado, no digo en las familias, pero en los medios de comunicación, en las escuelas, con un temor a la paternidad y a la maternidad, a la propia capacidad de dar vida. Y entonces, o sea, esta mentalidad anticonceptiva hace que muchas personas duden de su capacidad para crear vida. Y digo crear vida en todos los sentidos, o sea, crear vida biológica, espiritual, emocional. Y entonces dice, lo que tenemos ahora en esta cultura anticonceptiva, pues tiene que ver con como una idea de que ser papá o mamá es una cosa dificilísima, que no sé si yo pueda hacerla, que tengo dudas. Pero, o sea, o sea, Juan Pablo II es como si nos fuera diciendo, o sea, nos pasa lo mismo con el tema del amor. O sea, sentimos que el amor es imposible, que el amor no sabemos si se pueda realizar, que estamos rodeados de muchas personas que han tenido heridas en las relaciones amorosas. Y entonces eso nos hace dudar del don. ¿Se acuerdan que es una de las consecuencias de la ruptura de la alianza en el pecado original? La duda del don. Pero dice, o sea, así como estamos diseñados para el amor, este diseño para el amor nos capacita para ser capaces de crear vida. Pero tenemos una sociedad que ha como promovido esta idea de que a lo mejor no somos suficiente capaces, por ejemplo, de cuidar a un bebé, de emprender un proyecto, de comprometernos con la sociedad, de ser fieles, o sea, siempre con la duda de la propia capacidad. Y esta idea, o sea, dice, se dirige especialmente a la vida humana. O sea, no nos creemos capaces de cuidar la vida humana. O sea, por un lado, en la vida humana, los bebés, o sea, los propios hijos, y por otro lado, a la vida humana en sociedad. O sea, veamos cómo hay como un pesimismo generalizado en la sociedad, donde muchas personas ya creen que no es posible tener paz, no es posible la libertad, siempre va a haber pobres, siempre va a haber malos políticos, siempre va a haber, o sea, como si no fuéramos capaces de crear vida social, vida política, vida de nación o en el mundo mejor que esto. El otro día estaba viendo una película de uno que como que inventan la posibilidad de hacerse chiquitos para vivir en sociedades creadas así muy perfectas. Y, y me sorprendió mucho que el final de esa película, o más bien la trama de la película, trataba en torno a que, pues, ya iba a ser el fin del mundo y no había nada más que hacer. Y entonces los seres humanos a la conclusión que llegaban es que se tenían que dar por vencidos porque los seres humanos no podíamos cuidar este planeta, y entonces un grupo de seres humanos se metían a una cueva supertecnológica donde iban a sobrevivir miles de años, según ellos, y entonces poder crear una nueva civilización porque la otra, el resto se iba a extinguir porque no había otra forma. Y este pesimismo con respecto a nuestra capacidad de crear vida, dice, es la mentalidad anticonceptiva. Es la mentalidad que nos hace creer que tenemos que protegernos de algo del otro, que no podemos abrirnos, que no podemos confiar, que no podemos compartir cosas porque el otro es un enemigo y nos va a lastimar. Y si no, véanlo como, o sea, esta mentalidad también se ha incorporado, por ejemplo, en este tema de la confianza y la ayuda entre los vecinos. O sea, ahora se dice muy comúnmente, y yo creo que, o sea, tiene su fundamento, o sea, que nos dicen, ya no ayudes a nadie en la calle, porque es peligroso, porque te arriesgas. Y tiene, o sea, tiene toda la razón. O sea, pero vean qué difícil es este dilema entre abrirnos o cerrarnos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Si ves a alguien sufriendo, pues te tienes que aguantar porque a lo mejor es un engaño. Y esta sociedad de la desconfianza, donde nos reservamos cosas porque creemos que no podemos abrirnos totalmente y entonces vamos alimentando este patrón de irnos cerrando a la vida social, a la vida espiritual, a la vida comunitaria. Entonces, en este tema de procreación, maternidad y paternidad, Juan Pablo II nos viene a recordar que, dice, o sea, no podemos negar que la sexualidad humana está ligada a la procreación. Es que
a veces esta es de las ideas que más trabajo nos cuesta entender, pero dice, es que no lo podemos negar, o sea, podemos pasarnos la vida luchando contra eso, pero la sexualidad está íntimamente ligada a la capacidad de crear vida biológica. Y entonces es en este marco de la sexualidad con esta capacidad creadora, donde la institución del matrimonio que hemos hablado antes le da un marco de coexistencia para la relación del hombre y de la mujer y de su sexualidad creadora, capaz de crear vida. O sea, la institución es lo que le da como cierto orden y protección a esta relación de unión y crecimiento y que iba a incluir la capacidad de la sexualidad creadora. Entonces, pero dice, o sea, Juan Pablo II lo dice mismo, o sea, es cierto que es difícil. ¿Por qué? Porque en esta dificultad lo que nos pasa es que, o sea, hay disposiciones generales, pero la realidad íntima de las parejas, hay muchas cosas más que discernir. O sea, por ejemplo, dice, en el tema de las relaciones conyugales, tenemos que ayudarnos a formarnos en que el tema de las relaciones íntimas, ahí se está refiriendo, involucran muchos factores, que no es nada más así como, bueno, pues es el acto biológico y ni modo y ya no, o ya sucede y ya, sino, como somos personas, se involucran muchos factores. Y entonces, este discernimiento tiene que ver con comprender lo que nos está pasando. O sea, que en el tema de las relaciones conyugales tiene que haber también un proceso de discernimiento de en qué condiciones estoy, cuál es mi estado emocional, cuáles son las intenciones de los cónyuges, por ejemplo, qué lógica o digamos, qué criterios están utilizando para discernir. Dice, porque afectan los factores tanto internos, o sea, lo que sucede dentro de las personas, como externos, el ambiente en el que están. Por ejemplo, hay un tema que, déjenme platicarles que en el tema de prevención del abuso sexual, pues mucho se ha discutido porque hay algunas personas, hay muchos que consideran que también el abuso sexual puede ser una exposición no intencional a los niños a un acto sexual. O sea, por ejemplo, un niño que presencia a sus papás teniendo relaciones sexuales. Y en este tema, o sea, es un tema muy delicado porque en México muchas familias viven hacinadas, o sea, es decir, viven todos en el mismo cuarto. Y entonces, en el tema de la intimidad conyugal, pues es un tema que causa, o sea, mucho problema porque es, pues si todos viven en un cuarto, obviamente la intimidad de los esposos pues va a suceder en ese cuarto donde los niños están presentes y escuchan o presencian, digamos. Y eso son muchos casos que han pasado. Entonces vean cómo, o sea, los factores externos también afectan muchísimo y cómo acompañar a las parejas es acompañarlos en su realidad a discernir y cuidar el acto de la intimidad conyugal, pero también tratando de responder a las circunstancias que viven. O sea, es como ahora en lo del tema de la pandemia, veía unos comerciales que decían, a ver, si tú empiezas a tener síntomas de coronavirus, mm, usa un cuarto aparte, con un baño aparte, y con todos los instrumentos aparte, casi, casi que estés en otro departamento. Y cuando yo escuchaba eso, pensaba, bueno, pues, o sea, a lo mejor hay muchos que sí podrían hacer eso, pero ¿cuántas familias en México tienen esa oportunidad de tener un cuarto aparte con un baño aparte exclusivo solamente para su enfermo y que toda la demás familia siga funcionando? O sea, no es la realidad de la mayoría de las familias en México. Entonces, esto es lo complicado, que no se trata solamente de dar las disposiciones morales, sino de ayudar a discernir cómo podemos cuidar esto que es tan valioso que nos dice Juan Pablo II, la sexualidad humana. Y entonces dice, en esto de las relaciones íntimas se entrecruzan dos órdenes. Primero, el de la naturaleza y el de la realización de las personas. O sea, en el tema de lo humano no podemos decir que la sexualidad humana es pura biología, como a veces se dice. Es que es biología básica y todo se basa en la biología. Pues no, es que no solamente somos biología,
Entonces no podemos decir que la educación sexual se puede basar solamente en la biología o que también lo único que es la sexualidad humana se basa en la biología y ya no hay nada más que decir. Sino, dice Juan Pablo II, en esta dimensión de persona, la sexualidad adquiere este propósito también de realizarnos como personas. La sexualidad nos ayuda a realizarnos y la unión íntima de los esposos tendría que ser algo que ayude no solamente a la dimensión de la naturaleza, sino a la dimensión de la realización. Por eso, desde Vaticano II, en los fines del matrimonio, o sea, antes se consideraba muy claramente el tema de la procreación, pero desde Vaticano II se dijo, no es solamente la procreación. O sea, el fin del matrimonio no es solamente tener hijos, sino también que los cónyuges se realicen. Y por eso habla de que el otro fin es la unidad. En la unidad, en el acompañamiento, en el soporte del uno al otro, se realizan las personas en el matrimonio. Y entonces, en esa realización del matrimonio, dice, eso es la sexualidad abona a esa realización. No solamente es para tener hijos, como muchos siglos se asumió y se creyó que era para tener hijos y ya. Y hay muchas personas que lo siguen creyendo y promoviendo así, que la sexualidad es para tener hijos y ya. Entonces, dice Juan Pablo II, no se pueden separar. O sea, necesariamente tenemos que hablar de la sexualidad como algo que realiza en plenitud a las personas. Ahora, o sea, es cierto, como dice, que hay un vínculo. Entonces, esta unión de personas también está en orden en relación a la procreación. O sea, dice, no se trata de separar la sexualidad y la procreación porque no podemos, o sea, está en su constitución natural de la sexualidad, que es que el acto sexual, o sea, está íntimamente unido a la capacidad de crear vida. Y entonces dice, al casarse, o sea, quien elige el matrimonio, eligen de modo innegable la apertura a la procreación. O sea, el matrimonio sí es cierto que está orientado también a la cuestión de los hijos. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de la sexualidad, del acto sexual entre el hombre y la mujer. Entonces dice, por eso en la iglesia, o sea, alguien, por ejemplo, que no quiere tener hijos, que se casan sin querer tener hijos, em, desde la visión sacramental, en realidad nunca hubo matrimonio. O sea, quienes conscientemente se casan sin la intención, así con de verdad que no quieren tener hijos, eso es una causa de nulidad matrimonial. ¿Por qué? Porque, o sea, si no quieres lo que hace al matrimonio, pues entonces no quieres el matrimonio. Ay, perdón, está entrando otra vez Luzma que se desconectó tantito. Entonces, en esta, dice, el matrimonio está íntimamente ligado a la procreación. O sea, entonces, repito este ejemplo, o sea, si alguien no quiere, no admite la procreación, en realidad no quiere el matrimonio, porque el matrimonio está ligado a la procreación. Y entonces, pues por eso es causa de nulidad, o sea, cuando hay una pareja que no quiere tener hijos, o sea, ahí no hay orden sacramental, no hay cuestión, no se realiza el sacramento del matrimonio, porque no se están orientando a lo que compone el sacramento o al fin del matrimonio, que es el tema de la procreación. E igualmente, o sea, aplicaría para el tema de la unión. O sea, alguien que no quiere estar unido, que no quiere casarse, pues es una causal de que digan, no hay matrimonio, nunca hubo matrimonio. ¿Por qué? Porque la persona o las personas no estaban orientados al fin del matrimonio, que era la unidad con la persona, en todos los sentidos. Por ejemplo, alguien que se casa sin la intención de ser fiel. Ahí, o sea, no hay matrimonio porque la persona no está comprometiéndose a uno de los fines del matrimonio, que es la unidad y la exclusividad en el matrimonio. Entonces, no sé si me explico un poquito con esto de los ejemplos que fundamentan, o sea, cómo Juan Pablo II nos va diciendo, no, uno de los errores de esta cultura anticonceptiva es querer separar
la sexualidad de la procreación. Y ahora yo sé que este tema también ha sido un tema de muchísima confusión, porque también durante mucho tiempo, o sea, lo que se enseñaba, lo que se decía, era que lo que era esta apertura a la vida significaba, pues, todos los hijos que llegaran y punto. O sea, sin ningún el tipo de planificación, de ningún modo. Y entonces, pues, cada vez si te embarazabas, pues, tenías que tener un hijo, de cada vez, o sea, cada relación íntima, pues, todos los hijos que vinieran y uno tras otro, y si eran 10, 15, 20 o muchos, pues, o sea, era como la usanza. Pero lo que dice Juan Pablo II, y eso es algo que la Iglesia lleva varias décadas también discerniendo, es decir, el tema de la apertura a la vida no es una irresponsabilidad en el cuidado de los hijos. O sea, la enseñanza de la Iglesia no es tener los hijos como sea, cuando sea, y pues ni modo, sino es la paternidad, lo que le llaman la paternidad responsable. O sea, es las parejas en discernimiento y bajo el criterio del amor son los únicos que pueden decidir cuántos hijos tener. Y, o sea, y lo orienta al criterio del amor, o sea, no al criterio de la conveniencia, ni de la utilidad de los hijos, ni del, o sea, del planeta, sino del amor de los esposos. Entonces, según el criterio del amor, ¿cuántos deberían ser los hijos que pueden y quieren criar? Y ese es el tema de la paternidad responsable. Y es algo que poco se conoce y poco se ha asumido. O sea, me acuerdo hace un par de años, en la boda de una amiga, que el sacerdote empezó a cuestionar así en la homilía, en plena homilía, empezó a cuestionar al novio, a decirle: a ver, ¿vas a aceptar todos los hijos que Dios te mande? Y si te manda 5, y él, sí, sí, y si te manda 10, y él así como de, "Uy", y si te manda 20, todos esos hijos los tienes que aceptar y no puedes tú hacer nada para, o sea, como que le decía que esa era la apertura a la vida, o sea, que él no podía hacer nada para evitarlo, que a eso se estaba comprometiendo. Y yo casi, casi ahí así de, no, eso no es lo que dice la iglesia. Pero eso es lo que se promueve, o sea, muchas veces, o se ha promovido en la historia de la iglesia. Entonces, Juan Pablo II nos dice que el tema de la procreación tiene que ver con una apertura, una disposición de la persona. Que esa disposición de la persona no significa decir, siempre quiero tener hijos, fíjense bien, sino es abrirse a la posibilidad de que la sexualidad implica la posibilidad de tener hijos. Creo que redondeé un poco con los términos. O sea, una cosa es decir el deseo de tener un hijo explícito y otra cosa es la conciencia y la apertura de que es una posibilidad. Y entonces Juan Pablo II lo que nos dice es, la apertura a la vida en los esposos es asumir que es una posibilidad porque va ligado a la sexualidad. O sea, que puede ser, por eso dice aquí procreación, o sea, es a favor de la creación. Es, podría, o sea, sé que este acto íntimo podría generar un bebé y lo acepto, aunque no signifique que necesariamente esté deseando o buscando tener un bebé en este momento. ¿Sí se entiende un poquito la diferencia? Por eso dices, es una actitud de a favor de la vida que asume que puede ser, que dice, yo puedo ser madre, yo puedo ser padre con este acto íntimo. Y lo asume y lo acepta. Dice, esa es la apertura a la vida. Y esto implica, o sea, la apertura a la posibilidad de, pues, de un bebé inesperado, de a lo mejor porque, o sea, sí es cierto que por ejemplo, los métodos naturales y todo ayudan mucho a o sea, son de los más efectivos que hay, pero aún así, o sea, siempre hay una posibilidad de que ya sea por la falla, por ejemplo, en el cálculo o en la medición, o no sé, diferentes razones, em, pueda haber, pueda haber una fecundación, un bebé. Y entonces es asumir esta posibilidad. O sea, si se fijan, no es que en esa postura
Juan Pablo II diga, vamos a dejar de usar la razón y nunca vamos, sino al contrario, es unir la razón y la voluntad y la libertad de las personas con la capacidad de la apertura a la vida y confiando en la gracia y en la providencia de Dios. O sea, lo que va diciendo Juan Pablo II es, claro que lo que quiere la iglesia es que usemos nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, nuestro conocimiento del cuerpo en el que vamos avanzando tanto para discernir cuándo son los mejores momentos para ser papá o mamá y de cuántos hijos, pero confiados en que si viene un bebé no esperado, no planeado, confiemos en la providencia divina. O sea, que la garantía de Dios es que Él no abandona, que Él no falla, que Él no se va. Y entonces, aunque a nosotros nos fallen los cálculos o nos fallen los planes, Él no falla. Y entonces podemos confiarnos en nuestra capacidad de dar vida. Podemos confiarnos en que podemos ser papás y mamás. Y yo sé que esto toca, o sea, incluso muchos de las heridas, porque yo creo que también este miedo a la paternidad y maternidad que tienen muchos jóvenes tiene que ver con las heridas en la relación con el papá y con la mamá. Y de verdad yo lo oigo en muchos, incluso de mis amigos, que dicen, es que yo no sé si podría con un bebé. Y por eso Juan Pablo II nos dice, esta apertura a la vida tiene que ver con un acto de confianza en que sí puedo, estoy diseñado para el amor, puedo amar en cualquier circunstancia. Y entonces, aunque yo falle, aunque tenga problemas, aunque el mundo se esté cayendo, yo estoy diseñado para el amor y por eso puedo amar a un ser humano en cualquier circunstancia. Y entonces, o sea, dice Juan Pablo II, o sea, el problema de esto que nos han vendido con todos los métodos es con toda la cultura anticonceptiva, mucho de la revolución sexual, es esta cuestión entre, digamos, es como dos dilemas, entre anular o evitar la naturaleza versus servirse de la naturaleza. O sea, dice Juan Pablo II, fíjense cómo mucho de la mentalidad que hay es como de pelearnos con nuestro propio cuerpo. O sea, como si el problema fuera nuestra capacidad de ser fértiles. Y entonces lo que tenemos que anular es nuestra fertilidad. Y entonces si anulamos nuestra fertilidad, entonces podemos ser libres. Pero dice, a ver, eso es algo contra tu propio cuerpo, porque resulta que tu cuerpo está diseñado para dar vida. Y entonces si tú crees que el problema es que las mujeres seamos fértiles ciertos días al mes, pues es decir que algo en el cuerpo de la mujer está mal. Es pelearse contra el cuerpo de la mujer o de la naturaleza. Y a diferencia de los métodos que lo que buscan es servirse de la naturaleza, o sea, es comprendiendo cómo funciona la naturaleza, entonces me sirvo de ese conocimiento para orientarlo. Por ejemplo, en el tema de los métodos naturales, por ejemplo, cuando he estudiado tanto el Billings como un poquito del Creighton y otro método que promueve una asociación que se llama FEM, que ayuda en el tema de educar a la mujer en la salud reproductiva y sexual. Y entonces, en esos métodos, o sea, lo que te dicen es, para la mujer es empoderamiento el conocer su cuerpo. Y entonces dice, las señales de la fertilidad son de verdad comunes en las mujeres. O sea, en el sentido de que todas compartimos las mismas señales. Y si tú aprendes, incorporas esto, tú tienes la naturaleza a tu servicio. Y de verdad yo lo veo en mi propia experiencia, o sea, de verdad es cuando tú incorporas los principios, por ejemplo, para detectar tu época fértil, o sea, lo incorporas tanto que ya es algo que lo sabes. O sea, yo les puedo decir que de verdad puedo identificar mis días fértiles al mes, o sea, con claridad así de sé en qué etapa de mi ciclo estoy. Y eso es un conocimiento que tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo de la mujer, que me ayuda para servirme de mi naturaleza, para saber qué necesito, cómo debo actuar, qué decisiones debo de tomar de acuerdo a la etapa en la que está mi cuerpo. Y entonces eso es, dice, servirse de la naturaleza, no pelearse contra el cuerpo o su capacidad de ser fértil. Me acuerdo una vez en una clase
de psicología, un profesor que estaba súper peleado porque yo decía la expresión vientre materno. Y decía, es que eso de vientre materno es una interpretación que impone a las mujeres que tienen que ser madre. Y yo le decía, a ver, ¿cuál es la función del útero si no es gestar bebés? ¿Qué otra función tiene en el cuerpo de la mujer el útero? Es un órgano que está diseñado para producir bebés, para crear bebés, para que el bebé pueda crecer. Esa es su función. Fuera de eso, no tiene otras funciones. Entonces, es pelearse contra eso de no, no, no. O sea, el útero no es un vientre materno. Pues es como, entonces, o sea, es pelearnos con el propio cuerpo. Violar las leyes de la naturaleza es violar también la naturaleza de la persona, tratarla como objeto. Les voy a poner unos anuncios, por ejemplo, de algunas campañas de prevención del embarazo que he recopilado. Bueno, son de diferentes épocas, pero un poquito para que vayamos analizando esta mentalidad que Juan Pablo II nos quiere advertir. Entonces, déjenme cambiar un poquito la configuración para que se puedan ver los videos. Primero veamos este. Tu mirada. Ay, perdón, déjenme ajustarlo. Listo, ahora sí. Tu mirada. Tu sonrisa. Tu piel. Tu expresión. Se han ido. Tienes el futuro en tus manos. Tú decides. Usa métodos anticonceptivos. Secretaría de Salud de Baja California Sur. Por ejemplo, este anuncio, como casi les falta decir que se va tu felicidad y de oportunidades de desarrollo por tener un bebé. O sea, eso es a lo que se refiere Juan Pablo II. Es como si lo hubiéramos, nos lo han metido tanto en todos los medios, en todo, que hemos ido absorbiendo este miedo a la propia capacidad de generar vida. Por ejemplo, el siguiente que les voy a poner es otro comercial que fue muy famoso, o sea, que cuando salió, ya tiene varios años, fue como, wow, la mejor campaña de prevención sexual que puede haber en el mundo. Déjenme poner. Es también así cortito. Déjenme, perdón, que tengo que ajustar la pantalla. Ahí está. ¿Qué les parece? Entonces, o sea, es lo que nos dice Juan Pablo II, es una mentalidad que se va arraigando. O sea, no es la cuestión solamente de usar una pastilla o no. O sea, ese no es, o sea, digamos, lo que está de fondo, sino esta mentalidad que nos hace creer que la fertilidad, que la capacidad de dar vida, que el vínculo de la sexualidad con la procreación es algo malo. Porque dice, al final nos termina peleando con el propio cuerpo, nos termina peleando con nuestra propia capacidad de dar vida. Y entonces por eso dice, esta mentalidad anticonceptiva, dice, es una
dice es un rechazo a la persona. O sea, va contra esta característica del amor que es la totalidad, porque dice, nos lleva a decir, te acepto a ti menos a tu capacidad de ser papá o mamá, menos a esta parte fértil tuya. A eso no lo acepto y entonces me protejo de esa parte. Me protejo de tu capacidad de dar vida, de tu fertilidad, de tu reproductividad, de eso me protejo porque lo considero algo peligroso, algo que me afecta, que me quita. Y dice Juan Pablo II, o sea, lo grave es esto, que es una mentalidad que nos va cosificando, donde pone el placer como el fin último de todo y no nuestra realización. O sea, al final pone en el centro de las relaciones el placer. Y acuérdense que dice Juan Pablo II, no es que el placer sea malo, sino que el problema es cuando ponemos el placer como el último fin y entonces lo único que importa es usarte para obtener ese placer. O sea, cómo esta orientación al gozo puede distorsionarse en una orientación al uso. Te uso para obtener un gozo, pero no me vinculo contigo como persona. Y entonces dice, es esta capacidad donde en lugar de vincularnos como personas co-creadoras de amor, dice, nos vinculamos solamente como compañeros de experiencias eróticas. Y entonces dice, o sea, el problema de esto es que anula una dimensión de la persona que es la capacidad de dar vida. Y es, o sea, como rechazar una parte de la persona, porque las personas venimos en paquete completo, o sea, es o me amas totalmente y totalmente implica mi dimensión de ser mujer, mi dimensión de mi capacidad de dar vida, la dimensión de mis ciclos cambiantes, la dimensión de que hay momentos en que soy fértil y hay momentos en que no, o sea, implica la aceptación de todo. Y eso aplica también para el hombre, o sea, el asumir su capacidad de procreación biológica que está siempre presente. Y entonces, dices, venimos en paquete completo y entonces esta mentalidad anticonceptiva lo que nos hace es irnos, es favoreciendo esta sociedad de usarnos en el tema de la sexualidad, de convertirnos en objetos. Y entonces, o sea, pensémoslo como en esta mentalidad. O sea, fíjense cómo es una continuación de las mismas distorsiones del cuerpo. Esta diferencia entre pensar en soy mi cuerpo a tengo un cuerpo. En este soy mi cuerpo, lo que se asume es que esto soy yo, que mi cuerpo no es un cascarón, que no es un accesorio, que no es algo que me quito y me pongo, que no importa, sino que en este cuerpo yo soy, me realizo y existo, o sea, que soy una unidad. Y entonces no puedo usar mi cuerpo o atacar partes de mi cuerpo o dañar o afectar partes de mi cuerpo y que no importe, porque este cuerpo soy yo y entonces soy una unidad. Y en comparación con esta mentalidad de tengo un cuerpo, donde dice el cuerpo se sigue tratando como accesorio, donde, por ejemplo, yo lo veo mucho en estas frases que dicen como de, es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que quiera con ello. Si se fijan, esta forma de hablar del cuerpo es como una forma de hablar del cuerpo como una cosa, como un accesorio, donde es como si yo dijera, es mi coche y yo puedo hacer lo que quiera con mi coche, como si no importa lo que le haga mi coche porque es un coche y no importa. O como esta es mi casa y yo la puedo decorar como quiera, porque no importa, pues es una casa, o sea, no siente, no piensa, no nada. Esa es la forma, o sea, dice Juan Pablo II, en la que nos vinculamos con el cuerpo bajo esta mentalidad, donde creemos que lo que le hacemos a nuestro cuerpo no importa y no pasa nada. O, por ejemplo, ahora con este tema de las discusiones del aborto, hubo una presentación de una que se llamaba Tamara Rodríguez, una chava, que ella decía que este lenguaje de decir que yo puedo disponer de mi cuerpo como argumento para el aborto, dice, es tratarnos con una mentalidad de autopartes, como si yo pudiera, o sea, tratarme como si yo estuviera fragmentada en partes. Y dice, eso no es propio de un tratamiento hacia la persona humana. O sea,
los derechos humanos no se aplican a partes del cuerpo, como si fuéramos un conjunto de partes, sino hablaba ella de la totalidad de la persona. Entonces, o sea, fíjense cómo este tema de, o sea, de lo que es la procreación, los métodos, la anticoncepción, va más allá de decir método sí o método no, o sea, este sí o este no, sino de comprender los principios que hay detrás, los riesgos de los que nos advierte Juan Pablo II, de decir, o sea, esto no, dice, esto no es el camino que nos ayuda a fortalecer el amor, o sea, si estamos heridos, traemos una ruptura por el pecado original, nos va a costar trabajo amar. Y dice, y aparte le agregamos estas distorsiones y creemos que así va a florecer el amor, pues dice, o sea, estamos saboteándonos a nosotros mismos en nuestra capacidad de amar. Y entonces, dice, esta mentalidad de apertura a la vida, o sea, es como decir, te tomo tal como eres. Fértil cuando eres fértil, infértil cuando eres infértil. Dice, tiene que ver con una actitud de aceptación. Te acepto con todo lo que eres, totalmente como eres. Y ese todo lo que eres es con la capacidad que a veces tienes de ser fértil. Y a veces la capacidad de ser infértil, hablando, por ejemplo, en el tema hacia la mujer, ¿no? Donde los ciclos van variando de acuerdo a la fertilidad. O sea, fíjense la belleza de la naturaleza. Una vez platicando, mi hermana estaba platicando con un amigo y le decía esta pregunta: ¿por qué Dios dispuso que las mujeres fuéramos fértiles 5 días al mes y los hombres fértiles siempre? O sea, ¿por qué esta diferencia? Y cuando lo vemos a la luz de la teología del cuerpo, esta diferencia tiene que ver con que estamos llamados a complementarnos bajo la mirada de la comprensión. Que para que las relaciones entre hombres y mujeres funcionen, tenemos que crecer en la comprensión de la masculinidad y la feminidad, y eso implica también de la sexualidad masculina y femenina. O sea, mientras más vamos comprendiendo el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, cómo funcionan sus ciclos, esta cuestión de la fertilidad humana, dice, esto es el verdadero empoderamiento. Esto es lo que verdaderamente nos hace capaces de tomar las mejores decisiones para discernir en las familias, para discernir el número de hijos. Por eso a mí me encanta el lema del método Billings, por ejemplo, es los hijos que quieran cuando quieran. Y o sea, nos puede sonar así como de, ay, pues está promoviendo lo mismo. No, porque lo importante es lo que hay de fondo. Lo que hay detrás es una mentalidad que dice, claro que podemos planear y discernir cuándo tener hijos, cuándo son las mejores condiciones, pero que lo que nos guíe sea una mentalidad del amor, de apertura a la vida, sin miedo a nuestro propio cuerpo, sin miedo a nuestra propia fertilidad. Déjenme mostrarles unos comerciales que ahora van en el otro sentido, cómo muestran esta belleza de la vida, de la capacidad creadora. Entonces, déjenme ahora compartirles estos comerciales. Primero este. Te dirán que es una locura. Ay, perdón, déjenme otra vez, tengo que ajustar esto. Te dirán que es una locura. Que los tiempos no están para esto. Que no sabes dónde te metes. Que tu vida será otra. Que tu casa ya no será tu casa. Que tu coche no será tu coche. Que vas a perderlo todo. Tu intimidad, tu nombre, incluso la vergüenza. Que dejarás de ser uno para ser muchos. Aunque te acostumbres a cualquier cosa,
Te dirán que tu vida cambiará tanto que ya nunca será como antes. Pero, pese a todo, no la cambiarás por nada del mundo. Porque digan lo que digan, esta será sin duda la época más fantástica de tu vida. Ahora les voy a poner otro, que es un comercial. Ay, espérenme, otra vez tengo que ajustar la pantalla. Qué lata con esto, ¿verdad? There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it to. If I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Oh, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like the way I love you. Aunque no siempre me gustan los comerciales de Coca-Cola, debo decir que este me encanta, porque además esa frase que dice, destapa tu naturaleza. Y es lo que nos dice Juan Pablo II, nuestra naturaleza es la del amor que es total, que es libre, que es fiel y que es abierto a la vida. Y en esta apertura a la vida, o sea, yo sé que muchos de los o sea, déjenme tratar de explicarlo con otras palabras, esto que les quiero decir. He, a lo largo de estos años, escuchado a muchas mujeres que se sienten, muchas mujeres católicas, que se sienten con mucha culpa porque usaron o han usado o siguen usando anticonceptivos, porque a lo mejor tuvieron, o sea, se operaron lo de las trompas, como comúnmente se dice, y entonces cuando conocen esta visión dicen, oye, pero es que pues yo la regué, ¿qué hice? O sea, pero yo siento que ahora esta promoción de esta visión no se trata de ponerle una carga de culpa y de decir todo lo han hecho mal y todo lo no, 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 sino lo que Juan Pablo II nos dice es reparemos lo profundo, reparemos lo que estaba torcido del fondo. Y entonces dice, lo que está torcido es esta mentalidad de miedo y de rechazo al cuerpo del otro, a la capacidad de amar y a la capacidad de dar vida. Y en la medida en que vayamos reparando, es como vamos a poder realizar verdaderamente nuestra vocación al amor. Y entonces, esta apertura a la vida, o sea, que nos dice Juan Pablo II, tiene que ver con esta apertura de aceptación y confianza, de aprender y de promover una cultura de volver al cuerpo, a la naturaleza, su belleza, a comprender al ser humano como es, esta capacidad de promover una visión que pierde el miedo a la propia capacidad de dar vida, que ayude a las parejas más jóvenes a perder el miedo a ser papás, a ser mamás, que nos quite el miedo, o sea, que la decisión de tener hijos y de cuándo tenerlos sea guiada por el amor, no por el miedo, no por la presión, no por el utilitarismo, sino siempre por el amor, por la aspiración a realizarnos, por el amor a la vida en las diferentes, o sea, circunstancias y momentos que vivamos. Y entonces dice,
es concentrarnos en el bien. En el segundo punto dice concentrarnos en el bien, no en la utilidad. O sea, dice el criterio de las familias debe ser qué nos hace mejor, no qué es más útil, no qué es más práctico, no qué es más conveniente en el sentido como de utilitarismo, sino qué es lo que más ayuda al bien de esta familia. Tener un hijo ahorita o no tenerlo, o postergarlo, o pensarlo mejor, o dar a otro hermanito, no sé, la decisión que sea, siempre concentrados en el bien. Y acuérdense, el bien para Juan Pablo II no es un bien subjetivo que cada quien pueda, o sea, sino es el bien objetivo, o sea, lo que siempre hace bien a todos los criterios así de dignidad de la persona, dignidad del cuerpo, y también el bien subjetivo, que es lo que las personas disciernen de acuerdo a sus circunstancias interiores y exteriores que están viviendo. O sea, son las dos cosas. Es reconociendo el bien objetivo e integrándolo con el aspecto subjetivo que vivimos las personas. Y entonces dice, es estar dispuestos a admitir la vida si sobreviene a pesar de todo. Es acepto la posibilidad incluso cuando no desean tener otro hijo. O sea, acuérdense, la cuestión no es que siempre desees tener un hijo o que desees tener 20 hijos y entonces si no eres mal católico, sino es la apertura a la posibilidad y con la aceptación de esa posibilidad. Déjenme platicarles también que hace unos años me tocó escuchar una conferencia de una chava que tiene parálisis cerebral. Y ella platicaba su experiencia, o sea, cómo pues ella tuvo una dificultad al nacer y derivada de esa dificultad pues tuvo la parálisis cerebral, de cómo lo difícil que es para los papás que tienen un hijo con discapacidad, también de o sea, cómo ella, o sea, lo que le ayudó en su crianza fue ser tratada como una niña normal. Dice que estaba, por ejemplo, ella en la casa de los abuelos y era ahí entre 1000 primos y ella no tenía cosas especiales o tratamiento especial, o sea, ella tenía que aprender como todos. Y dice, claro que le ayudaban, pero no era como tú no puedes porque eres discapacitada, sino es, ok, te va a costar más trabajo, pero tú puedes hacerlo, órale. Y entonces ella decía algo que me marcó el corazón, que decía, tenemos que decirle a las parejas, por ejemplo, las que se casan, que hay la posibilidad de que puedan tener un hijo discapacitado y de que no pasa nada, de que el mundo no se acaba si tienen un hijo discapacitado, de que no es lo peor que les puede pasar, de que no es una condena, porque yo creo que también en esta misma mentalidad anticonceptiva que nos dice Juan Pablo II, tenemos tanto miedo a la discapacidad porque sentimos que qué terrible y qué difícil. Y yo creo que sí es muy difícil. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con un primo, que uno de sus chiquitos, uno de mis sobrinitos, tiene una discapacidad y claro que es un duelo, claro que es muy difícil. O sea, no se trata de negar su sufrimiento, pero al mismo tiempo veo como ellos, como este bebé Mateo, o sea, les ha ayudado y nos ha ayudado a todos a crecer tanto en la capacidad de amar que, o sea, de verdad, escucho esas palabras de Juan Pablo II y veo cómo tiene razón en que no debemos de tener miedo ni a la discapacidad, ni a los hijos no deseados o no planeados, ni a nuestra capacidad de dar vida en todos los sentidos. Entonces, por eso dice Juan Pablo II, esto en realidad es el fundamento, es a enseñarnos en esta capacidad de abrirnos a la vida en todas las circunstancias y que usando la inteligencia y el razón, el discernimiento, ayudemos y enseñemos a las parejas a discernir qué es lo mejor bajo la lógica del amor, no del miedo, no de la cerrazón, no de la parcialidad, sino de la apertura al amor. Y entonces ahora tenemos grandes retos, el trabajar con las parejas o con los matrimonios para ayudarles a esta apertura a la vida, para que no tengan miedo. Ayudarles a las parejas que o que ya sea que o sea, que están tomando anticonceptivos o que los han tomado, a restaurar aquellas heridas que pueda haber dejado estos miedos o esta cerrazón, que como decimos muchas veces es pues la opción que se les ofrece a las parejas. Por ejemplo, mucho en los centros de salud, y eso me lo han comentado muchas personas, o en los centros de salud o en los hospitales, es el miedo y la presión psicológica
para que a fuerzas usen un método anticonceptivo. O sea, me acuerdo de un caso de eso en una comunidad cercana aquí de León, donde me decían que en el centro de salud, me platicaban las mujeres de ahí, que en el centro de salud no te dejaban recoger a tu bebé recién nacido a menos que salieras con un método anticonceptivo. O que cuando estabas en el parto era donde te iban y te decían, señora, ¿verdad que sí acepta si tú en pleno parto pariendo? Y ellas así, ¿verdad que sí acepta? Ya firmó aquí, ¿verdad? Bueno, ok, bye. Y entonces esto que ahora es considerado violencia obstétrica, o sea, es parte de esta mentalidad donde muchas mujeres optan por esto porque no tienen una opción. Y es cierto, o sea, la planificación natural, que es lo que la iglesia dice, es el camino que nos ayuda a crecer en el amor, requiere, es cierto, una cooperación del hombre y de la mujer, a diferencia de la anticoncepción. Les voy a poner ya para ir cerrando. Esto es un sketch que es como de broma. Está en inglés, pero se pueden poner los subtítulos, solamente que están muy, muy chiquitos. Entonces los pongo para que lo podamos como llevar ya como reflexión final. De todos modos, se los voy a pasar en el chat de WhatsApp para que lo puedan ver con calma. Pero es un sketch cómico donde plantea como esta locura de cómo los anticonceptivos cada vez se vuelven más radicales y más extremos en las mujeres. Entonces, se los voy a pasar. Déjenme ponerles otra vez en la opción de que se puedan ver videos. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones. Perdón, el comercial de los videos. A ver, déjenme, ponerles los subtítulos. Ay, perdón, según yo ya lo había puesto. Aquí está. Muy bien, vienen muy en chiquito los subtítulos, pero ojalá lo puedan ver. Si no, como les digo, se los paso después para que puedan verlo. El video se llama los métodos anticonceptivos, birth control, los métodos anticonceptivos o de control natal se van haciendo más raros cada vez, ¿no? Podemos así decirlo, perdón la traducción, pero bueno, aquí está. Hey, did you guys know that Sarah is so afraid of getting pregnant that she's on the pill, but she still takes Plan B, like, all the time? Well, it's only $50 a pop, so I feel like that's worth it for the peace of mind. Totally, which is why Barry and I are on this new method where they zapped my uterus into a dormant phase. My womb is essentially in a coma right now. So you don't get a period? Not a drop. How much does that cost? It's $15,000 to put it into the coma and then another $15,000 to wake it back up again, but it's totally worth it. Are there any side effects? Not really. I sleep for an hour every other hour, but once you get used to it, you barely even notice. Sounds great. Well, Jack and I have also started something new. It's a series of 10 shots a day that basically turns my vagina into a second anus. Well, 10 shots a day, that's gotta hurt. Like nobody's business. So I'd use a topical anesthesia beforehand and take anti-anxiety meds for my needle phobia. And after all that, you're still in the mood to have sex? Anal sex. And yes. And how much does it cost? Well, the primer shots cost $50,000 a month. Then, after full anusification of my vagina happens around day 65, it's just $5,000 a day for maintenance shots. It's so worth it, though. Any side effects? Not really. I don't see colors anymore. But you know what? I don't miss them. So awesome. Well, Brant and I are also trying a new method. Oh? Yes, I upload my consciousness into a cyborg for Brant to have sex with. How much does that cost? Oh, well, it's $100,000 10 times over. So, I guess $1 million, but it's totally worth it. Any side effects? Not really. Death? Human Siobhan had to die in order to upload her consciousness into the cyborg Siobhan that you're talking to right now. But honestly, cyborg Siobhan doesn't really have a concept of life and death, other than she does know that she can't quite laugh properly. So jealous. Have you guys
guys ever thought about asking your boyfriends to try the male birth control pill? Oh no, he'd never. My boyfriend doesn't even want to use a condom. Can you imagine? Oh, it must be Cassia's sleeping hour. Come on, we've got to wake her up before she chokes in her salad. How are you so calm? I am a cyborg. I do not experience human emotions, but there is an EMT in a red shirt sitting over there. I can't see red! Muy bien. Pues entonces, Juan Pablo II, o sea, nos recuerda, o sea, que esta lógica del amor, pues también involucra esta complementariedad del hombre y de la mujer. O sea, dice, en la medida en que el hombre comprenda el cuerpo de la mujer y lo respete, y en la medida en que la mujer comprenda y respete el cuerpo del hombre, y refiriéndose al cuerpo a toda la persona, incluyendo la dimensión biológica, pues dice, es en la medida en que vamos a ir creciendo también en el amor. Y entonces dice, lo que tenemos que hacer no es solamente promover una prohibición de los anticonceptivos, como eso es malo y esta es la condena y esto tú estás haciendo mal, sino es comprender lo torcido que hay, cómo esto no nos ayuda en el amor, cómo en nuestro cuerpo está grabado este diseño para el amor y que entonces en la medida que vayamos comprendiendo, vamos ampliando la posibilidad de las opciones también para las parejas que están pasando por un momento de dilema, de duda, de contradicción, de angustia, para ayudarlos a discernir de acuerdo hacia el amor. Entonces, es como si Juan Pablo II nos lanzara un llamado de decir, tenemos que aprender a confiar en que de verdad somos imagen y semejanza de Dios, que estamos diseñados para el amor, que nuestra naturaleza no es una trampa o un enemigo, nuestra capacidad de dar vida no es un enemigo a vencer que nos limita a las mujeres o que nos condiciona o que nos condena, sino es nuestra naturaleza es un reflejo, es un signo de nuestro llamado al amor y es a partir del cual nos realizamos también. Entonces, pues bueno, con esto les comparto un poquito de esta parte que Juan Pablo II habla sobre lo que es la procreación, la paternidad y la maternidad, la mentalidad que hay detrás y cómo él nos invita a ir promoviendo y creciendo en una mentalidad que no se guíe por el miedo, en un discernimiento que no se guíe por el miedo, sino por el amor. Pues hasta aquí el tema del día de hoy y pues bueno, abro espacio para si hay alguna pregunta, duda o comentario. Gracias, Cristina. Pues muy claro, quedó todo. Ay, pues sí, sí está difícil. Es un tema muy controversial realmente. Pero pues lo expusiste muy bonito, me gusta mucho, Cristina. Para mí todo está muy claro. Gracias. Gracias, Edna. Sí, efectivamente, o sea, es polémico y es controversial y a veces nos cuesta trabajo, o sea, de verdad es normal que en esta época nos cueste trabajo entenderlo. Entonces, pues se trata de ir como discerniendo, como les digo, sin condenarnos o condenar a otros, sino más bien ayudándonos a discernir, o sea, qué es lo mejor e ir confiando en esta capacidad del cuerpo, en lo que nos va diciendo la iglesia, pero siempre desde el amor. O sea, eso es lo que a mí me parece súper importante. Este acompañamiento siempre es desde el amor, no desde el juicio o la condena hacia las personas. Sí, es correcto. Fíjate que ahorita precisamente con lo que te platiqué de la consagración venía ese tema y pues para mis hijas, que son jóvenes, fue así como de, uff, o sea, ¿cómo? Yo no quiero tener 1000 hijos y entonces, y pues la verdad es que uno pues también es difícil explicarles cómo, pues cómo darles a entender, pues esto que tú acabas de decir. Entonces, pues ahorita de hecho voy a ver si quieren ver esta clase porque pues, les va a ampliar un poquito más el panorama. Cayó como anillo al dedo, pero sí, sí fue un tema muy controversial, la verdad. Sí, sí, y qué es lo que o sea, cuando a mí me dicen eso de es que yo no quiero tener 1000 hijos, les digo, está bien, eso es algo bueno, o sea, que tú disciernas también tu propia capacidad, las circunstancias,
O sea, nadie te pide que tengas 1000 hijos. De hecho, la iglesia dice, no, no tengas hijos nada más así sin discernimiento. Eso no es la paternidad responsable. Entonces, esa es la buena noticia, que no es, o sea, no es ninguna condena, ni tampoco esta idea antigua de que tenemos que ser como conejos los católicos. En el Pues sí, sentido, o sea, en el sentido despectivo de tener los hijos como sea, cuando sea, sin discernimiento, ¿no? O sea, no digo que si claro. alguien discierne que puede tener muchos hijos si quieren, o sea, es algo maravilloso, pero también, o sea, cada pareja tiene que hacer ese discernimiento de las circunstancias, de sus condiciones y de su paternidad responsable. Así es, desgraciadamente los métodos naturales, pues digo, no tienen como muy buena fama, entonces Ujú, de ahí también viene el miedo, ¿no? Porque, claro. y las distorsiones, digo, porque mi marido pues es lo mismo, o sea, su hermana tuvo 5 hijos precisamente en un movimiento católico que estaban y pues para él es así de, ¿cómo es posible? No lo entienden, es difícil. Y te digo, pues hoy en métodos naturales y juran que no, pues ya valiste y vas a tener 10. Sí, efectivamente, hay muchísimos mitos, pero yo de verdad cuando tanto tomé el curso Billings como me he ido, o sea, formando en esto de los métodos naturales, de verdad, o sea, nadie sabe que son los métodos que tienen más alta efectividad, sobre todo los métodos, incluidos sobre el condón. Hay métodos naturales, por ejemplo, el método Billings, el método Creighton, otras variaciones de estos métodos que tienen las tasas más altas de efectividad del planeta. O sea, de verdad, o sea, de todos los métodos son los más efectivos, los que tienen menos efectos secundarios, los que tienen más beneficios para la pareja. Y entonces, cuando tú lo conoces, esto dices, híjole, o sea, pues es que esta información no nos la enseñan, no nos la dicen, Exacto, pero si no la exacto. enseñaran, pues entonces sí, verdaderamente seríamos libres para elegir lo mejor, ¿no? Correctamente. Sí, no entiendo por qué ese tipo de cosas no se difunden, porque pues Ujú. los métodos, o sea, naturales tienen muy mala fama. Entonces ya uno oye método natural y dice, no, ya valí. O sea, sí, Sí, se sí, sí. imaginan Edad Media que, pues, a ver, le medio adivinas y, pues, a ver si le atinas y nada que ver, o sea, de verdad son métodos científicos que están comprobados y que tienen una efectividad impresionante y además otras bondades. Claro, pero bueno, ahí sí incluye mucho pues, la aceptación de las parejas, pues, o sea, Sí, el respeto precisamente a que hay días que pues no, y pues sí tiene que ser de los dos para que esto sí. funcione. Pero me parece muy bien también lo que tú estás diciendo, o sea, conocer tu cuerpo desde antes es maravilloso, porque entonces ya Ujú, sí pienso que puede tener una mejor efectividad. así es. Sí, yo también creo que si a las mujeres se nos enseñara en este conocimiento del cuerpo, pero verdadero, o sea, de detectar nuestros signos, porque además hasta es un tema de salud, o sea, por ejemplo, en esto Claro, que les platico, se los voy a compartir en el WhatsApp de esta aplicación de FEM para monitorear la ovulación, no solo la ovulación, sino tu salud en cualquier etapa de la vida. De verdad te da la posibilidad hasta de detectar problemas que pueden generar cosas futuras. Por ejemplo, puedes detectar cuando tienes algún problema hormonal, cuando a lo mejor tienes quistes incluso, o cuestiones, por ejemplo, de alimentación. O sea, muchas cosas, muchos problemas de salud, solamente conociendo los signos de tu cuerpo. Entonces yo digo, o claro, sea, cuando claro. yo empecé a conocer esto, decía, es que esto lo tienen que saber todas las mujeres del planeta. Esto es empoderamiento, o sea, de verdad, el comprender cómo funciona tu cuerpo, los signos, incluso hasta emocionalmente. Por ejemplo, yo en las clases de las preparatorianos, les, o sea, les enseñaba cómo, o sea, dependiendo del ciclo, en el momento del ciclo en el que estés, las mujeres tenemos cierta disposición emocional o cierta, por ejemplo, hay ciertos momentos, por ejemplo, en la fase donde está alta la progesterona, donde las mujeres nos sentimos más activas, donde nuestra mente toma mejores decisiones, donde somos como mucho más efectivas. Y hay momentos del ciclo donde la sensibilidad está mucho más alta, por ejemplo, antes de la ovulación, y entonces somos más susceptibles de ser heridas, donde las cosas nos pueden lastimar un poquito más. Y entonces yo les decía, o sea, dependiendo de esto, también tú te cuidas. Si vas a tratar un tema difícil con alguien, a lo mejor puedes decir, puedo esperar unos días para tratarlo cuando esté yo en mi mejor momento para abordarlo sin que me lastime.
O yo les decía, o incluso para tomar una decisión, por ejemplo, les decía a las preparatorianas, cortar o no al novio. O sea, hay momentos del ciclo de ovulación Sí, donde es claro. mejor tomarlo, porque hay unos momentos donde a lo mejor te convencen más fácil y te vas a dejar llevar por las emociones, y hay momentos en que eres más fuerte para eso. Entonces, hasta para eso nos sirve, para tomar mejores decisiones, para relacionarnos mejor del mundo, pero parte de comprender los signos del cuerpo, su belleza, o sea, todo lo que implica, o sea, de verdad es cuando dices, qué maravilloso es ser mujer. O sea, es como Sí, algo, claro. es un don también. Digo, no Pues significa sí. que los hombres no, pero yo soy mujer No, y yo sé claro, lo que es. pero lo que es ser mujer. Claro, pero pues tienes razón, también eso te ayuda a no pelearte con tu cuerpo, porque muchas Exacto, veces no te entiendes, o sea, a lo mejor tu razón te dice una cosa y ves que tu cuerpo dice otra, y eso pues exacto. también te causa confusión. O sea, y principalmente pues en adolescentes, exactamente, en niñas, o sea, sí, está muy, muy padre, la verdad me gustó mucho. Sí, hasta Una como vez el mismo más. tema de la menstruación, ¿no? O sea, como a veces estamos tan peleadas con la menstruación y es también desde comprenderla y sanarla, porque fíjate que en esto, nada más les comento esto rápidamente, con esto de estos cursos de salud reproductiva de la mujer, o sea, lo que te dicen es, la menstruación no debería ser algo sufrido. O sea, sí genera molestias, pero ya dice, ya cuando hay demasiado sufrimiento o dolor, es un síntoma de que algo está desajustado. Entonces, hasta eso, o sea, es como, o sea, aprender a conocerlo, ¿no? Para que no estés peleado con tus propios procesos, incluido la menstruación. Claro, fíjate, precisamente ahorita que lo dices, tengo una amiga que pues tenía algunos problemas ya de adultez y se puso el dispositivo porque tenía mucho como sangrados, ¿no? Entonces, pues con eso le dijeron que iba a controlar muchísimo y iba a evitar el sangrado. O sea, ella se lo puso por el problema que tenía, pero en el momento en que supo que con eso se evitaba la menstruación mensual, se lo recomendó a su hija, porque pues la ginecóloga le dijo que ya muchísimas adolescentes, para no estar en sus periodos mensualmente y evitarse eso, pues se lo ponen. Y yo era lo que decía, pues, ¿cómo puedes decirle eso a tu hija, no? O Ujú. sea, apoyarla en eso. No creo que sea nada natural el que evites un periodo en el que pues es parte de tu cuerpo. Así es. Porque además, o sea, es lo que hemos comentado, que es como si se peleara con el cuerpo, porque si supieran cómo Exacto. funcionan los anticonceptivos, que lo que hacen es evitar ciertas hormonas que naturalmente necesitas para otras cosas. Por ejemplo, esas hormonas que evitan los anticonceptivos también te sirven para el tema de calcificar tus huesos, de mejorar tu memoria, de ayudar a tu corazón. Por eso las mujeres en nuestro periodo fértil estamos protegidos de los ataques al corazón, porque las hormonas, durante toda nuestra etapa hasta la menopausia, estamos protegidas por esa hormona. Y eso es algo que no te dicen de efectos secundarios de los anticonceptivos, que te pierdes de los beneficios de las hormonas. Entonces, pues es como, por eso yo, o sea, de verdad estoy convencida de que mucho de este tema de los anticonceptivos se basa en que no nos enseñan a cuidar nuestro cuerpo y a valorarlo, a de verdad comprender que no necesitamos eso, que de verdad podemos con el discernimiento, con la comprensión de nuestra naturaleza, tomar las mejores decisiones respecto a la fertilidad sin tener que estar combatiendo nuestra fertilidad como si fuera un problema. Ay, pues sí, Cristi, pero bueno, pues tristemente vivimos inmersos en una sociedad que es todo lo contrario. Pocas personas pues están al pendiente de conocer su cuerpo. Como tú dices, todo el mundo es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. Pues ya desde ahí la concepción cambia porque pues tienen una distorsión y la mayoría pues habla así. Así es, así es. Por eso, en la medida que vayamos avanzando en la comprensión del amor, del cuerpo, de lo humano, de la naturaleza y reconciliándonos con él, o sea, vamos a beneficiar a todo el mundo, a las mujeres, a los hombres, a todos salimos beneficiados. Así es. Ya Luzma, puse por ¿querías ahí. comentar algo? Ajá. Veo una manita aplaudiendo. Sí, yo también. Ya la quito.
Ay, pues mil gracias, Cristi. Muy bonita la clase. Se las voy a compartir aquí a mis hijas para a ver si se empiezan como a interesar un poquito más sobre este tema. Sí, sí, poco a poco vamos así como, quitando las telarañas que nos han enseñado y aprendiendo y creciendo en todo esto. Y con todo gusto, si tienen alguna duda o quieren platicar de este tema, diles que yo con todo gusto les puedo compartir otra visión y que la conozcan, ¿no? Y ya es como, eso es lo que nos hace libres, ¿no? La verdad nos hace libres. Entonces, si vamos Claro. comprendiendo cada vez más, podemos elegir mejor. Ay, pues sí, a lo mejor sí te tomo la palabra, te lo agradezco mucho, porque sí, sí hay muchas dudas y yo la verdad, pues no, soy un poco neófita en este tema. Sí, sí, así nos pasa a todos, que lo que decimos, ¿no? Que en este mundo no nos enseña de esto. Pero muchas gracias, con todo gusto aquí estoy a sus órdenes. Qué lindo.